Hola, soy Gregorio Santiago Díaz y soy profesor e historiador. Actualmente imparto clases en el IEM Montes Orientales de Inayó. Comencé mi formación universitaria en el grado de Historia en la Universidad de Granada en el año 2011. Continué mi formación de posgrado con dos másteres, uno de Historia y otro sobre formación del profesorado. En 2017 decidí prepararme las oposiciones a secundaria y en ese año, en febrero de 2018, tuve la oportunidad de ser contratado como técnico auxiliar en el proyecto Memoria del Hambre, dirigido por Miguel Ángel del Arco Blanco de la Universidad de Granada. Me presenté a las oposiciones, logré sacar la plaza de profesor y en septiembre, cuando comencé a dar clases, me matriculé en el doctorado. A partir de esta tesis doctoral, culminé esta tesis con un libro que se va a presentar ahora esta semana titulado Franquismo patógeno. Además de presentar este libro de historia, Franquismo patógeno, tengo que decir que como profesor, como historiador, también tengo otras investigaciones realizadas, como la historia local de Campotejar, publicada por Comares en el año 2017, y sobre todo también he escrito distintas novelas, desde las crónicas de Naucet, Cruzando la línea, hasta la última, la recién publicada Chrono Revolution. Franquismo patógeno, hambruna, enfermedad y miseria en la posguerra española, es un libro de historia. Esto quiere decir que es un libro científico y está sostenido, metodológicamente hablando, por distintas perspectivas historiográficas, así como por numerosas fuentes. De hecho, uno de sus puntos fuertes es la utilización de numerosas fuentes, desde archivos locales, revistas científicas e incluso archivos nacionales, de carácter nacional. Estoy hablando, por ejemplo, del Archivo General de la Administración, del Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco y de archivos locales como el Archivo Histórico Local de Campotejar, de Montillana, es decir, de la zona de los Montes Orientales. Porque este libro tiene un marcado carácter de historia local. Pretende realizar una historia desde lo general, desde lo nacional, hasta lo local, hasta lo particular. Y creo que esos son sus dos puntos fuertes. Como decía, Franquismo patógeno es un libro que se ha realizado a partir de la investigación de la tesis doctoral que realicé durante los años 2018 a 2022 y estuvo dirigida por Teresa María Ortega López y Claudio Hernández Burgos. Franquismo patógeno hace un recorrido por la hambruna española de posguerra, porque durante los años 40, en el primer franquismo, hubo una hambruna que nosotros conocemos como los años del hambre. Así, este libro trata sobre el racionamiento, la escasez, la carestía de la vida, las enfermedades, la mortalidad y todo lo que tiene que ver en relación al hambre durante esta década de los años 40. Franquismo patógeno está dividido en tres partes. En la primera parte se habla sobre la política autárquica que desarrolló el régimen franquista durante los años 40. Esta política autárquica fue la causante principal del hambre y la hambruna en la España de los años 40. Además, se habla también de cómo el régimen franquista intentó escudarse en distintas excusas para tratar de exculparse respecto a la hambruna. En este sentido, se habla, por ejemplo, de la pertinaz sequía, cuando en realidad solo hubo una importante sequía en 1945, o incluso se habla del aislacionismo político internacional durante los años 40, cuando no fue del todo así. Además, se habla de la política de abastecimiento, una política de abastecimiento
que fue totalmente ineficaz, corrupta y que no otorgó las necesidades mínimas calóricas a la población española. En la segunda parte se habla del racionamiento, de la alimentación, de la enfermedad y de la mortalidad de la hambruna española. En un primer lugar nos ocupamos de cómo fue la alimentación, totalmente insuficiente durante los años 40, durante este primer franquismo, y nos ocupamos también de las enfermedades, puesto que la población, al tener una escasez, no tener las mínimas necesidades calóricas y vitamínicas, dieron lugar a una serie de enfermedades. Por un lado, las enfermedades carenciales, esto es, las enfermedades que, careciendo de las distintas vitaminas importantísimas, que da lugar a enfermedades como el raquitismo, la anemia o, por ejemplo, la amenorrea, y también las enfermedades infectocontagiosas, es decir, las que se agravan con el hambre. En este sentido, hablamos, por ejemplo, del tifus exantemático, hablamos de la fiebre tifoidea o de la tuberculosis, que fue la más importante durante este primer franquismo. Pero sobre todo podemos hablar de una intoxicación muy relevante durante estos años 40, que fue la del latirismo. En las zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, se tomaron como alimento principal las gachas de almorta. Estas gachas de almorta, consumidas continuadas en el tiempo, van a dar lugar a una intoxicación, el latirismo, que provocaba prácticamente la parálisis de los miembros inferiores y superiores del cuerpo de estos susodichos, que se alimentaban exclusivamente con estas gachas de almorta. La tercera parte quizás es la más interesante porque se ocupa de la Andalucía oriental rural, es decir, de las zonas de los montes orientales de Granada y de la comarca de Sierra Mágina en Jaén. Es decir, se ocupa de la hambruna en estas poblaciones. Así, a partir de la historia oral, importantísima, hemos entrevistado a distintas personas de esta zona. A partir de ahí, como digo, se realiza todo un repaso por la hambruna española, desde el abastecimiento de agua, desde la vivienda, el hacinamiento de las viviendas, el urbanismo, que provoca también o que da lugar a estas enfermedades de las que hablábamos antes, pero incluso también de la alimentación, de qué desayunaban, de qué comían, de qué almorzaban, cómo era el trabajo y esta alimentación. E incluso pues, también se habla de las estrategias de subsistencia que tuvieron que elaborar para sobrevivir al hambre. No solo la solidaridad o la caridad, en este caso a los ayuntamientos, sino también sobre todo los hurtos famélicos o incluso el pequeño extraperlo, que fue muy importante en estas poblaciones. Para acabar, se hace una perspectiva de cuál fue o de cuánto fue la mortalidad de la hambruna en la Andalucía oriental rural y se descubre que más de la mitad de la población murió de hambre en esta época. Franquismo patógeno, hambruna, enfermedad y miseria en la posguerra española es un libro publicado por la editorial de la Universidad de Granada y está dirigido a cualquier lector, no solo a investigadores, profesores de geografía e historia, sino sobre todo a toda la sociedad, para hacer partícipe a ella de lo que sucedió durante los años 40 en España, una auténtica hambruna. El libro se puede conseguir en cualquier librería, así como en la web oficial de la Universidad, de la editorial de la Universidad de Granada. Lo presentaré este jueves 26 de octubre a las 7:30 en el Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Me acompañarán Carmen Molinero, catedrática de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Claudio Hernández Burgos, profesor de la Universidad de Granada y codirector de la tesis que llevó a este libro, y María Isabel Cabrera, directora de la editorial de la Universidad de Granada. Para más información sobre el libro pueden entrar ustedes en la página web de la editorial de la Universidad de Granada, donde podrán acceder a las primeras 44 páginas de Franquismo patógeno. Os espero aquí en el Salón de Actos del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago y agradezco enormemente su atención.